Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Capítulo número 108. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Grillos. Yo soy Juan José Parcero. Hoy es viernes 4 de abril y vamos a hablar en este episodio sobre lo bueno y malo en los primeros 6 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, a partir de pues lo que creo que ha sido lo que ha marcado su inicio de presidencia, el tema de la gobernabilidad, marcado por tres asuntos: la presidencia en Estados Unidos de Donald Trump, el grave tema de la inseguridad y el grave tema de la corrupción en México. ¿Cómo es que qué síntomas han tenido estos asuntos y cuál ha sido la medicina que Claudia Sheinbaum ha querido utilizar para tratarlos? Aquí lo vamos a ver a partir prácticamente de temas que han ocurrido esta semana, y también vamos a hablar de algunos temas ahí como por ejemplo Total Play queriéndose agandallar de los usuarios con la desaparición del IFT, además de algunas actualizaciones de temas relevantes en temas internacionales, como qué ha pasado con Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar a un presidente de una aseguradora en Estados Unidos. Vamos a hablar de todo esto y más. También qué ha pasado con TikTok, que pues ya se acercaba la fecha para cerrarlo nuevamente en Estados Unidos, y pues ya hubo cambios con eso. Así que vámonos con toda la información, no sin antes agradecerles por estar aquí un episodio más conmigo en Entre Grillos. No duden en comentar sobre los temas que más les interesa, que más les apasiona, que más les indigna. Cualquier comentario o pregunta que quieran que yo les conteste el próximo episodio serán bienvenidos, o también se los escribo a veces ahí mismo en los comentarios. Y ya saben, si quieren apoyar el periodismo independiente que hacemos en este canal, pueden picharme el equivalente a un cafecito al mes en Patreon. La liga para unirse a nuestro Patreon está en la descripción de este episodio. Y recuerden que muy pronto tendremos una tacita de Entre Grillos que será rifada entre los integrantes de Telegram, que también la liga está en la descripción de este episodio. Bueno, vámonos con toda la información que el tiempo apremia. De entrada, pues esta semana fue la gran semana de los aranceles de Donald Trump nuevamente, ¿no? De hecho, llamó al día en que anunció estas medidas arancelarias como el Día de la Liberación. Eh, y pues bueno, ¿no? Anunció aranceles para pues, prácticamente todo el mundo, salvo algunos casos muy específicos, entre ellos el de México. Este caso nos sirve para, pues, entender un poco de cómo ha sido la relación entre Estados Unidos y México a raíz de la presidencia de Trump y de Sheinbaum, ¿no? Una relación que es relativamente buena, tal vez tan buena como puede llegar a ser con un Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, donde Sheinbaum ha encontrado la manera de no pelearse con él. Y es curioso porque ha tenido este discurso como muy nacionalista, a la vez que ha cedido muchísimo a las exigencias de Trump. eh, ha Y a pesar de que ha cedido muchísimo, lo hemos visto enviando a la Guardia Nacional a la frontera, realizando toda una serie de operativos para detener a narcos, enviarle narcos a Estados Unidos, cateos, decomisos, un montón de cosas que ha hecho también contra los migrantes. O sea, prácticamente ya no están llegando los migrantes a la frontera con Estados Unidos. Y a pesar de eso, hemos recibido los mismos castigos que otro país como Canadá, que pues Trudeau empezó teniendo una postura súper amigable con Trump, y pues ya esta cambió totalmente desde antes de la salida de Trudeau, y ahora con el nuevo y temporal primer ministro de Canadá, pues la situación es mucho más mucho más confrontativa entre Canadá y Estados Unidos, y a pesar de eso, pues tienen las mismas medidas al final del día, ¿no? Y a pesar de esto, la imagen que ha tenido Claudia Sheinbaum es tremendamente positiva, en parte por este buen uso, entre comillas, de el pleito con Trump,
no peleándose, pero usándolo cuando le conviene para temas nacionalistas, incluso haciendo mítines en el Zócalo con el pretexto de enfrentar a Trump y demás, ¿no? Entonces, bastante interesante. A pesar de esto, pues bueno, Estados Unidos le impuso aranceles que llama recíprocos a 185 países, aranceles que van del 10% al 85%. Y aquí, pues México se salvó, entre comillas, de tener aranceles generales, pero ojo, porque pues ya tenemos aranceles que ha impuesto Trump a pesar de violar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues ya le puso aranceles a todo lo que queda fuera del TEMEC, 25% de aranceles a pues prácticamente la mitad de lo que comerciamos con Estados Unidos, computadoras, instrumentos médicos, quirúrgicos, piezas para reparar cualquier tipo de maquinaria o de electrónicos, de vehículos de motor, cerveza, cacahuates, aguacates, comida en general, refrigeradores, en fin, ¿no? Que antes de que Trump impusiera esto, México tenía que, bueno, México no paga los aranceles, ya lo hemos dicho, los que pagan los aranceles son las empresas que compran o los consumidores que compran estos productos, tenían que pagar un 12% de arancel a todos los productos que quedaban fuera del Tratado de Libre Comercio, ahora es de 25%, básicamente es el doble de arancel, y súmenle a esto aranceles extra a coches, esto sí viola el TEMEC, aranceles extra a coches de 25% y aranceles de 25% a acero y aluminio y a la cerveza. Todo esto, aranceles que apenas entraron en vigor. Entonces, pues medio nos salvamos, pero no, ¿eh? O sea, básicamente ya sabíamos que nos iban a poner estos aranceles y se nos puso estos aranceles, simplemente no se pusieron aranceles extra a estos aranceles que ya había anunciado Trump y que apenas entraron en vigor. Bueno, Trump también abrió la puerta a renegociar o a revisar el Tratado de Libre Comercio este año en lugar del próximo año. Un tratado de comercio que Estados Unidos dice que le provoca 500 mil millones de dólares en déficit comercial, pero pues Trump no entiende qué es esto del déficit comercial. Para él es que están perdiendo, cuando en realidad pues estás comprando, es como si dijeras, Juan José, tengo un déficit comercial con el supermercado, ¿no? Porque pues, yo me gasto una muy buena lana, no sé, digamos, no sé, 4,000 pesos en comida a la semana, digo al mes, o 5,000 pesos en comida al mes, y no recibo nada a cambio, es un déficit comercial. Pues sí, pero a cambio recibo comida, ¿no? Pues igual ellos, pero Trump parece no entender esto. Eh, Hay rumores de que el cálculo de los aranceles se hizo con inteligencia artificial porque utilizó una fórmula tremendamente tonta, donde básicamente agarró el déficit comercial, que es cuánto le vendes contra cuánto le compras a otro país, y lo dividió entre cuánto le compras a cada país. Y entonces el número que te sale de eso lo dividió por alguna extraña razón entre dos. Le metió ahí unos números que no hacen nada realmente, algo que dijo que era elasticidad, pero que es básicamente como multiplicar cualquier número por uno. O sea, si multiplicas 10 por uno es uno. Si multiplicas 385 por uno es 385, ¿no? Entonces realmente ese número de elasticidad no hace nada. Entonces dividió déficit comercial entre importaciones y eso lo dividió por alguna razón entre dos y ese fue la tasa de aranceles que le impuso a cada país. O sea, súper sin sentido. Entonces, mucha gente que dice que pues esto lo sacó con inteligencia artificial. Hay gente también diciendo que es la historia básica de la amenaza fantasma de Star Wars 1, que sí es cierto, como una guerra comercial por aranceles a las rutas de comercio, en fin, ¿no? Y bueno, le puso aranceles sobre todo a las grandes economías, a China 34%, a la India 26%, a Japón 24%, a la Unión Europea 20%, en fin. Trump dijo que si las empresas, ya saben, ¿no? Si las empresas quieren no pagar impuestos, tienen que llevarse la producción a Estados Unidos, cosa que no es nada sencilla. También resalta que no solo con México y Canadá, por ejemplo, podemos ver que no importa qué tan bien o mal te lleves con Trump, recibes el mismo castigo. Por ejemplo, Chile y Colombia han tenido como posturas muy críticas a Estados Unidos y recibieron el mismo arancel de 10% para los países latinoamericanos que recibió, por ejemplo, Argentina. No sé, por ejemplo, Bukele, que ha sido tan lamebotas de Trump, cuánto habrá recibido, ¿no? Pero incluso estaba este icónico caso de las islas Heard y McDonald,
que recibieron 10% de aranceles, a pesar de que son territorios de Australia en el Océano Índico que no tienen habitantes y por ende no tienen comercio. O sea, dudosamente los insectos, pingüinos y focas de estas islas pues le venden algo a Estados Unidos, pero si estos pingüinos estaban pensando en venderle algo a Trump, van a tener que pagar un 10% extra. ¿Cómo? Bueno, van a tener que tener un arancel de 10% extra, porque de nuevo, el país que vende, el país que exporta, no paga los aranceles, lo paga el comprador en el país que importa, ¿no? Y bueno, también no le puso aranceles extra a Rusia, Cuba, Corea del Norte y Bielorrusia porque dijo que pues ya tienen aranceles demasiado altos y pues ya ponerle más ya no sirve de nada, ¿no? Ahora, ojo porque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó a todos los socios comerciales que si le responden a Estados Unidos con aranceles porque Estados Unidos le puso aranceles y eso es una guerra comercial, entonces van a provocar que Estados Unidos le ponga... Es como si yo te meto una cachetada y te digo, pero aguas si me respondes con una cachetada porque te cacheteo el doble, ¿eh? Y es como, pues sí, pero tú me cacheteaste primero, ¿no? O sea, qué injusto que tú me quieras cachetear primero y luego te pongas a amenazarme que si yo te regreso la cachetada te vas a enojar y me vas a seguir pegando, ¿no? Pues algo así. ¿A qué nivel que la portada de The Economist fue, en vez de Liberation Day, fue Ruination Day y es Trump como lo siento, ahora sí no les voy a poder poner imágenes ni nada, pero la pueden buscar en Google. Es Trump como cortando con un serrucho la frontera de Estados Unidos, como dividiendo a Estados Unidos del mundo, ¿no? Para algunos ya incluso esto marca como el fin de la globalización. Yo pues lo dudo, pero sí es como un intento de Trump por establecer un nuevo sistema de comercio mundial, ¿no? Entonces llama mucho la atención. No sé qué quiera lograr realmente, considerando que fue Estados Unidos el que impuso este sistema porque le convenía, porque el tener un sistema basado en el dólar, o sea, todo mundo necesitaba los dólares o necesita dólares para comerciar en el extranjero, el tener como el comercio con la menor cantidad de aranceles beneficia a los países en general, pero a Estados Unidos en particular. Entonces no está claro cuál es la idea de Trump si está intentando como cambiar a grandes rasgos el orden mundial a nivel comercial. Porque lo que dice que quiere, que es volver a hacer a Estados Unidos un país manufacturero, pues no es realizable, o al menos no sin un gravísimo costo que pues le va a costar muchísimo apoyo clave y apoyo que no se puede permitir Donald Trump en un régimen democrático, al menos popularmente hablando. Bueno, eh, Sheinbaum propuso un plan para fortalecer el Plan México reforzado, 18 programas de acciones para, ya saben, ampliar la fabricación de coches en México, aumentar la soberanía energética, soberanía eléctrica, soberanía alimenticia, metiéndole dinero a la producción de semillas de maíz blanco, de leche, de arroz, quiere acelerar la obra pública, construir vivienda, muchas cosas que pues no hay dinero para hacer. O sea, un plan padrísimo, pero que se queda en puro... eh, es como cuando dices, voy a sacar 100 en todos los exámenes que tengo, ¿no? Ahora sí, le voy a meter y voy a ir al gimnasio y voy a donarle a los migrantes, ¿no? A esta fundación que ayuda a migrantes y voy a hacer no sé qué. Y acto 2 pues no le dedicas tiempo, ni dinero, ni esfuerzo a nada, ¿no? Y es como, pues tu plan está padrísimo, pero pues se traduce en nada. Así vamos a ver a la larga cuál de todas estas cosas sí avanza y cuál de todas estas cosas se queda en pura palabrería. Bueno, por otro lado, Musk, hay rumores fuertes de que Elon Musk, el, pues, entre comillas, dueño de Tesla y de SpaceX y de todas estas empresas que ha sido titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Dodge y pues del cual ya hemos hablado mucho aquí de los vínculos corruptos que tiene con Trump, pues bueno, hay rumores, según el portal político en Estados Unidos, de que dejaría su cargo en el gobierno gringo, que renunciaría por acuerdo mutuo, luego de que pues también las acciones de sus empresas, particularmente de Tesla, han sufrido muchísimo a partir de las estupideces que ha hecho este señor nazi, ¿no? En la administración de Trump. Pero bueno, de momento Trump y la Casa Blanca han
negado esta información. Vamos a ver qué pasa. En temas de inseguridad, también vale la pena hablar de lo que ha sido estos 6 meses con Sheinbaum. En temas de inseguridad, hemos visto lo que se ha vendido como logros del gobierno de esta nueva administración, particularmente la baja en el número de homicidios, que siempre es algo muy positivo, muy bueno. También han bajado algunos otros crímenes. Pero esta guerra en Sinaloa, que pues se ha ido calmando a lo largo de las últimas semanas, nos recuerda que a veces la pacificación no te habla de una verdadera confrontación al tema de la inseguridad, al tema del crimen organizado, sino simplemente de, pues en este caso de Sinaloa, de una pax narca, ¿no? De los logros cuando le entregas el poder al narco y ese narco no mata porque ya no le hace falta matar, porque ya todo opera dentro de las dinámicas del narco y sin molestar al mismo crimen organizado. Mientras que la crisis o el caos, la explosión mediática de este tema del rancho Izaguirre en Teuchitlán nos recuerda la grave crisis de desaparecidos cuyas cifras siguen en aumento a pesar de que ahora pues tenemos a prácticamente todo el oficialismo saliéndonos a recordar que las denuncias de desapariciones no significan desapariciones. Ah, bueno, ¿no? Entonces, no, yo pensé que había más gente desapareciendo en México y que de hecho, si te pones a ver las cifras de registros de desapariciones, además de personas desaparecidas que no son encontradas, ¿no? No solamente las que desaparecen y encuentran a las 2 semanas o al día siguiente, sino las que no han sido encontradas, la baja en homicidios se compensa con el aumento en número de desapariciones, ¿no? Pero ahora, no, acordémonos que no es lo mismo registro de desaparecidos que en realidad desaparecidos. No importa a qué analista de seguridad de la 4T estés viendo. Si es un analista de seguridad de la 4T, vas a escuchar que va a decir este argumento. Y sí, o sea, puede ser que haya un tema ahí de que no es lo mismo y tal, pero es que es increíble, ¿no? O sea, estas luchas semánticas para negar la realidad. Teuchitlán no es un campo de concentración porque, pues, a ver, ¿quién vio una svástica a la entrada? ¿No, verdad? En la entrada no decía el trabajo te hará libre, ¿verdad? No había hornos crematorios ni cámaras de gas, entonces no estamos hablando de un campo de exterminio. O sea, ahí llevaban a gente secuestrada que reclutaban forzosamente o forzadamente, perdón, para el narco y los que no la armaban eran asesinados y desaparecidos. Llámale como quieras. Pues bueno, aquí también tenemos un aumento en el registro de desaparecidos. Si tú dices que eso no es un aumento en las desapariciones, pues está padrísimo, pero no me vengas luego con que, ay, ve el número de desaparecidos con Calderón o con Peña Nieto, ¿va? Pero bueno, tenemos estas dos temas, ¿no? Por un lado, los logros presuntamente versus los posibles fracasos que ha tenido en estos 6 meses, pero claro, estamos hablando de 6 meses. Apenas estamos empezando a ver realmente cambios en la estrategia, una estrategia que pues... Y aquí el tema de la inseguridad nos sirve para ver cómo es que Sheinbaum ha logrado un gran equilibrio entre seguirle. Aquí traigo mi playerita de un verdadero hombre no habla mal de, y no alcanzan a ver hasta abajo, pero dice, a ver si me paro, no sé si se alcanza a ver ahí, López Obrador, ¿no? Que creo que es lo que define a la 4T, ¿no? O sea, no importa qué, no hablas mal de AMLO, ¿no? Y Sheinbaum lo ha entendido muy bien. ¿Cómo seguirle lanzando flores y besos y aplausos y porras al mito que están haciendo alrededor de López Obrador, a la par que todos los días prácticamente cambian las estrategias básicas, ¿no? Lo hemos visto con el tema de la inseguridad, que pues ha habido un intento de Sheinbaum por reducir la militarización de la seguridad, reforzar las instancias civiles, ahí como que ha intentado incluso empezar a crear una nueva policía. Ya ven que AMLO creó la Guardia Nacional militarizada.
También ha cambiado totalmente la estrategia, ya les decía, con las detenciones, decomisos, aseguramientos, pero al mismo tiempo ha mantenido de cierta manera ciertas cosas de la militarización, ha mantenido el aumento en la prisión preventiva oficiosa, tipo Calderón con el PAN, ¿no? Medidas que están enfocadas en aumentar la percepción de seguridad a costa de realmente hacer justicia, tener gente encerrada durante años en las cárceles sin que se les haga juicio. Y ahora tal vez tengamos juicios expeditos, juicios de volada con el nuevo sistema judicial que va a tener a jueces que les van a importar los votos y no los expedientes. Entonces, si estás en prisión preventiva oficiosa, pues de por sí ya era muy difícil que tuvieras buenas noticias porque podías seguir indefinidamente en prisión preventiva oficiosa y ahora probablemente tengamos una súper rápida resolución de casos de jueces a los que poco les importa realmente el expediente o los procedimientos judiciales porque lo que quieren es resultados y salir a decir yo fui el juez que condenó a más gente por crimen organizado, por corrupción, por narcotráfico, sin importar si esos expedientes estaban bien hechos o no. De la misma manera, a pesar de en estos cambios en la estrategia de seguridad, a pesar de los esfuerzos financieros para atender las causas sociales, ha prevalecido la narcocultura, a pesar de que ha mejorado la economía y que ha mejorado el ingreso para muchos mexicanos, los jóvenes siguen cayendo a conciencia o engañados o por accidente en las manos y en las garras del narcotráfico, ¿no? Esta semana vimos por un lado que murió Teresa González Murillo, la buscadora de Jalisco, que el 27 de marzo delincuentes intentaron secuestrarla y al resistirse le dispararon, estuvo varios días grave en el hospital y finalmente falleció. Y vemos que la Fiscalía de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, rapidito resolvió el caso, dijo que no tenía nada que ver con un intento de levantón, ni con su trabajo como buscadora, sino que, pues porque es que tenía mucho dinero en su casa porque había hecho unas ventas y estaba haciendo una tanda, y entonces pues por eso la mataron, pero nada que ver con que es mamá buscadora, bueno, no es mamá buscadora, de hecho ella buscaba a su hermano Jaime González Murillo, con ella ya son 10 bueno, 10 madres o 10 mujeres buscadoras asesinadas en los últimos 10 años. Sobre el tema del rancho de Izaguirre, Noroña se las vio negras por andar ahí de hocicón cuando fue al CIDE y lo recibieron con zapatos, reclamos, pancartas. Él aseguró que obviamente la oposición estaba detrás de esto. Pero háganme el favor que los chavos del CIDE van a seguramente seguirle el discurso a Alito Moreno o al PAN, ¿no? Obviamente no. Cualquiera que conozca a los chavos del CIDE sabe que son lo más de izquierda que hay. Bueno, no todos, obviamente hay variedad, pero, o sea, es como decir que la Facultad de Filosofía de la UNAM es neoliberal, ¿no? O sea, habrá uno que otro que, pero pues no manches, ¿no? Eh, pues obviamente lo confrontaron. Aquí les recomiendo mucho buscar el video en Twitter o en internet en general donde se la pasa ahí diciendo que no es un campo de exterminio porque no es Auschwitz, no es el Auschwitz mexicano, que los zapatos no eran de desaparecidos y que por qué dejaron la ropa ahí, si eran de, ¿no? Y entonces un chavo le dice, entonces se atrevería usted a decirle, ver a los ojos pues, a las familias y a las mamás y decirles que sus hijos no están desaparecidos. Y el otro, el hocicón de Noroña sale, no, no, para, yo no dije eso, eso no es cierto, ya estás viendo cómo entrar a Televisa, ¿verdad? Haz tu solicitud, ¿sabes qué? Estás faltando a la verdad y un intercambio así no tiene sentido. Fabuloso cómo le callan el hocico al hocicón de Noroña, que de verdad que repugne de sujeto, sobre todo ver un tipo que era tan vocal, no que fuera creíble, pero un tipo que era tan vocal en temas de izquierda y de justicia social, ahora pues teniendo posturas súper marcadas para salir a lavarle las manos a quién sabe quién, porque tampoco es como que es culpa de Sheinbaum, ¿no? En parte sí es culpa de AMLO, pero pues también en parte es culpa de MC, o sea, podrían estar exclusivamente tirándole toda la responsabilidad a MC, a Alfaro en Jalisco, pero no, deciden salir a querer ocultar cosas, ¿no? Eh,
También llama la atención del grupo Alegres del Barranco que les platicaba el episodio pasado, que promovió al Mencho y al Chapo en varios conciertos en Jalisco. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos les quitó las visas, les cancelaron varias fechas en varios estados de la República. Y primero salió uno de los meros meros, creo que no sé si es el que canta o quién, ni me interesa la verdad, pero bueno, a decir que le decía, ¿cómo te sientes? Machín, bien, bien contento. Gracias a todo el apoyo del público, qué chulada, hasta salimos en la mañanera. Pero no solo les quitaron las visas, sino que pues también han tenido pues un montón tenían 14 fechas programadas en Estados Unidos, en Texas, California, Oklahoma y Kentucky. Eh, y pues ya ahora no van a poder ir a esas fechas porque ya no tienen visas y están cancelándoles eventos aquí y demás. Y pues luego salieron a echarse para atrás y decir que no querían ofender a la gente ni generar controversia, ¿no? Prometieron tomar medidas rigurosas sobre el contenido visual y narrativo de pues su apología al narco, ¿no? De estos amantes del crimen organizado. Lamentable, la verdad, porque mientras todo esto pasaba y mientras hay gente que sigue doblándose y que sigue jugándole este papel de limpiarle la cara y romantizar e idolatrar a estos criminales y asesinos, fue asesinado en su casa el activista Juan Pablo Alonso Estrada, que denunció ante la Secretaría de Gobernación que el rancho Izaguirre operaba para el cártel Jalisco Nueva Generación. Rápidamente, Tabasco está en llamas. Vehículos fueron incendiados en la carretera Villahermosa Cárdenas luego de la captura de Adrián N., presunto líder de la barredora. Está acusado de extorsión, se fugó de prisión en 2023 y a esto se suma que ya renunció. Esta semana nada más, el fiscal de Tabasco, José Barajas Mejía, que solo estuvo 5 meses en el puesto, y el general Ignacio Murillo, que estaba al frente de la coordinación de la Guardia Nacional a nivel estatal. Durante la administración del fiscal le tocó pues masacres en bares, asesinatos múltiples, el hallazgo de fosas clandestinas, además de toda la pelea que hay entre este grupo de la Barredora, principal generador de violencia en el estado y del cual les recuerdo está vinculado el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López, del morenista Adán Augusto López, está acusado de ser líder de este grupo criminal. Y el cártel Jalisco Nueva Generación. Solo entre enero y febrero hubo 189 homicidios dolosos en Tabasco, que es 145% más que en 2024, en el mismo periodo de 2024. Y a todo esto se suma el caso de esta señora de la tercera edad que mató a unos presuntos aviadores, ¿no? Que presuntamente habían agarrado la casa de la señora y la habían tomado ilegalmente. La versión de estas personas es que vivían en el inmueble porque lo habían encontrado en renta en Facebook y que pues ellos habían pagado y estaban todo bien, ¿no? Y aquí hay un montón de polémica porque mucha gente está a favor de la señora que mató, o sea, le disparó a 3, de los cuales 2 acabaron muriendo, ¿no? 3 de estos cuates, la señora y pues varios de sus familiares ya están detenidos. La señora llegó al lugar junto con, me parece que uno de sus hijos, armados y pues les empezaron a disparar, ¿no? Y aquí yo entiendo perfectamente bien a la gente que aplaude, ¿no? Y que dice bravo, ¿no? Que por fin se hace justicia. O sea, en noviembre, recientemente, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hace 5 meses, en noviembre, yo fui víctima de un robo muy, pues, o sea, ustedes lo saben aquí, mi situación financiera no ha sido fácil en estos meses y sufrí un robo que me implicó un gasto durísimo. O sea, tuve que pues gastar prácticamente todos mis ahorros para poder y hasta pues, pedir ayuda a familiares para poder solventar los gastos que implicó recuperarme de ese robo y demás. Y cuando uno ve las actuaciones de la policía o la falta de actuaciones de la policía, el que te digan, sí, ya sabíamos, joven, sí, ya este es un problema, pero ya tiene tiempo, y ya nos tienen fiscalizados, joven, ya saben cómo estamos nosotros, por eso es que lo hacen porque saben perfectamente cuando nosotros no estamos viendo, y es como,
¿no? Bueno, o sea, eso ya me deja a mí mucho más tranquilo saber que ustedes ya saben que esta situación está pasando, que mucha otra gente también es víctima de esto y pues no pasa nada, ¿no? Y esta gente sigue cometiendo los delitos que comete. Yo entiendo, ¿no? O sea, si a mí me preguntan personalmente, yo hubiera querido agarrar a palazos a los infelices que además han de haber saqueado 3 pesos de lo que a mí me robaron y lo que implicó para mí reponerme de ese robo fue muy fuerte, ¿no? O sea, en términos financieros, en términos de lana, que es algo que se recupera, es material y todo, pero eso no quita que es un guamazo, ¿no? Entonces yo sé perfectamente bien lo que se siente ser víctima de la impunidad. Muchos otros lo han sentido con todas las madres buscadoras, o sea, con temas intangibles, con temas que no son recuperables, a diferencia mía que era, pues, entre comillas, simplemente dinero. Pero aún así, o sea, si estamos en esta situación es por culpa del gobierno, es por culpa de un gobierno que nomás no sirve para ni siquiera poner garantizar lo más básico, ¿no? O sea, la vida de las personas, la seguridad de las personas, la propiedad de las personas. O sea, somos víctimas de un gobierno que se lava las manos y que permite que criminales hagan lo que quieran. Entonces, en este caso yo no sé quién tiene la razón, si las señoras, si las personas que estaban viviendo ahí, pero el hecho de que aplaudamos esta clase de casos y que pensemos que es válido llegar a los balazos a resolver cualquiera de estos problemas, nos habla del fracaso, del gran, gran fracaso que sigue siendo nuestro gobierno, que lo fue con el PAN, lo fue con el PRI y lo es con Morena, ¿no? En temas de politiquería, en estos 6 meses Sheinbaum ha dejado en claro que no es AMLO, que AMLO no está detrás de ella y no está ya detrás de Morena, pero al mismo tiempo nos ha dejado claro que no es AMLO. ¿A qué me refiero? Sheinbaum se ha diferenciado en los programas de gobierno, ya lo decía, con la inseguridad, el tema de desabasto de medicinas que ha reconocido, el reconocimiento que hubo esta semana a los daños ambientales del Tren Maya, pero también ha tenido su continuidad, ¿no? Continuidad en programas sociales, en todo el plan de trenes, pero a la vez Sheinbaum no es AMLO porque no logra controlar a Morena y ya vemos claros indicios de las graves facturas que dividirán a Morena o que ya están dividiendo a Morena, casos como el de las reformas no aprobadas para Sheinbaum, la reforma de seguridad, las reformas de seguridad para fortalecer a la Secretaría de Harfuch, la del Fobiste, pero también casos como los de Yunes Márquez, Alejandro Murat, casos como la protección a Cuauhtémoc Blanco, que pues Sheinbaum apoyó, pero no se sabe si más para que no se viera que ellos iban a hacer de todos modos lo que querían o si porque Sheinbaum de verdad quería proteger a Cuauhtémoc Blanco. Pero al final del día, Sheinbaum no tiene el control del partido que tenía AMLO. Sí ha mantenido temas muy negativos que eran parte esencial de la agenda de AMLO, como lo son la reforma judicial, la desaparición de los autónomos, el aumento de la prisión preventiva oficiosa, menos transparencia, menos rendición de cuentas y también menos derechos humanos. Rápidamente, entre las cosas que hemos visto esta semana, Morena quiere tirar la prohibición del INE para promocionar, que impide que el Estado promocione la elección judicial. Y que es algo chistoso porque tiene todo el sentido del mundo, porque la gente no sabe ni que tiene que ir a votar, ni por quién ir a votar, ni nada. Pero al mismo tiempo, quien impuso esa prohibición en la ley fue Morena. Luego tenemos también estos desastrosos intentos de promoción, particularmente de los ministros, que es lo que más hemos visto. Por ejemplo, esta semana han estado saliendo algunos candidatos a ministros en el programa de Ciro Gómez Leiva, que yo tenía entendido que no podían salir en espacios de medios públicos, digo, de medios de comunicación, pero bueno, están saliendo. Entonces, por ejemplo, tuvimos ahí a César Gutiérrez Priego, que tuvo un minuto para explicar por qué querían que votara por él, ¿no? Que la gente votara por él. Y básicamente el tipo dijo que quería utilizar esta oportunidad para cambiar la percepción histórica que hay sobre su familia y para que no le suceda a ningún otro ciudadano lo que le sucedió a él. Y ustedes dirán, pues ¿quién es César Gutiérrez Priego y quién es su familia? Pues sucede que su papá era el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, que fue condenado a 40 años de prisión por múltiples cargos, incluida delincuencia organizada, por sus nexos con el Señor de los Cielos,
el señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes. Incluso había conversaciones telefónicas con él. Y esto ocurrió en el PRI súper corrupto de antes, ¿no? Ahora vemos que Morena no toca ni a sus peores fichas. Vemos aquí en este caso que pues el PRI mínimo había uno que otro que decía, ¿sabes qué? Este sí está gacho, hay que darle cuello porque no nos conviene. E incluso el viejo PRI a veces castigaba a sus elementos más podridos, ¿no? Y este señor quiere ser ministro de la corte para limpiar la memoria de su corrupto padre, ¿no? Luego tenemos otros casos como el de Paula García Villegas, otra candidata a la Suprema Corte, y que hace anuncios diciendo que sabe qué es salir desde abajo. Si no saben quién es Paula García Villegas, sucede que es la hija de la ministra en retiro y actual diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero. Yo no sé qué considera Paula García Villegas, que es salir desde abajo, pero su mamá reportaba en 2019 ingresos anuales por 10 millones de pesos. Ahorita pues ya no vamos a saber cuánto va a ganar porque adiós transparencia en México, pero creo que ninguna persona que venga de abajo tiene 10 millones de pesos en ingresos, ya no digan en un año, ¿eh? Ya no digan en un año, muchos ni siquiera en su vida. Y esta señora saliendo a hacerse promoción como que es del pueblo, viene desde abajo, ¿cómo no? Imagínense, 10 millones de pesos. Yo no sé si yo voy a hacer 10 millones de pesos en la vida, ¿saben? Y bueno, además tenemos pues Morena desapareciendo Compranet, que es la plataforma para rendir cuentas de contrataciones públicas. Ahora todo va a quedar a manos de la Secretaría Anticorrupción, es decir, el gobierno va a estar declarando qué compra y qué no y a cuánto, ¿no? Y vamos a tener que creerle a lo que el gobierno pues asegure que gaste. Eso sí, las Fuerzas Armadas ni siquiera, o sea, no es como que las mismas Fuerzas Armadas van a decir cuánto gastaron y pues hay que Dios les crea, ¿no? No, ahora las Fuerzas Armadas, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex ya no están obligadas a transparentar sus proyectos, particularmente cuando son considerados como prioritarios. Así que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación había detectado en 2020, solo en 2020, que Sedena reportó, más bien, no reportó 20,000 millones de pesos que retiraron de un fideicomiso. Este es un solo caso de los muchos que tiene las Fuerzas Armadas en corrupción. A eso le podemos sumar todas las acusaciones que hay por malversación o por sobrecostos o por darle contratos a amigos de hijos de AMLO en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, en las medicinas. Pues todo eso ya no vamos a tener acceso a información. Y pues, pa' colmo, de lo que sí tengamos, va a ser lo que el gobierno mismo nos quiera reportar. Adiós Compranet, adiós más mecanismos de transparencia. Eh, a todo esto, la esposa de Bartlett fue relacionada con un prestanombres de García Luna, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción. No me voy a meter a esto, solo mencionar eso, mencionar que Yunes no pudo entrar a Morena, se quedó sin el PAN y se quedó sin Morena porque Morena no quiso meterlo. O sea, Morena sí tiene ciertos límites, ¿no? Defienden a Cuauhtémoc Blanco y le mantienen el fuero, pero Yunes, sí, gracias por apoyarnos, gracias por venderte para pasar la reforma judicial, pero no vas a entrar a Morena, papito, te quedas sin partido. Eh, y bueno, pues así está un poco a grandes rasgos estos primeros 6 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entre las cosas que han pasado con esta desaparición de los órganos autónomos tenemos lo de Total Play, ahorita les voy a decir, pero déjenme en los comentarios qué es lo que han considerado como lo bueno y lo malo, lo que ha quedado de ver y lo que tal vez, si es que hay, ha superado sus expectativas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y pues rápidamente, antes de terminar, pues este tema de Total Play que pues quiso cambiar los paquetes que la gente, los usuarios tienen eh, bajo la idea de garantizar un internet simétrico. El gobierno perdón, la compañía de Ricardo Salinas Pliego y pues el boom de inconformidad y de amenazas con cancelar su servicio creció al grado que, pues, de querer forzar este cambio de manera obligatoria a todos sus clientes, ya salió la empresa a decir, no, 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 nos vamos a regresar al plan anterior, pero, pues,
vamos a invitar a los usuarios a que conozcan este novedoso y padrísimo plan por si se animan, ¿no? Básicamente, ¿qué hacía este plan? Quitarle lo ilimitado al internet y que si te pasabas, pues tuvieras que pagar 100 pesos por cada 100 gigas que te excedieras, ¿no? Como si fuera el internet de Telmex de hace 10 años, de hace 15 años, básicamente eso. Y esto pasa en el contexto de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, que estaban vigilando que las empresas no abusaran, que hubiera competencia, particularmente las empresas de telecomunicaciones. Ya no tenemos estos organismos autónomos. ¿Qué hacen las empresas? Querer agandallar. Y si ustedes ven, tal vez para una persona normal, pues no estaba tan mal los límites que estaba imponiendo Total Play, pero es una regresividad, ¿no? O sea, es perder derechos que ya habíamos ganado. Y a ver, si hay gente que está usando mal el internet para estar, no sé, minando Bitcoin o lo que sea, pues que Total Play haga algo específico para estas personas, pero estas medidas, porque empiezan así, ¿no? Empiezan de que, ay, pues vamos a ponerte un límite muy alto, pero ya te ponemos un límite. Y al ratito, ¿qué pasa? Ah, pues bajo ese, porque ya me aceptaste que yo te pongo un límite a lo que antes era internet ilimitado, y ahora te bajo ese límite, te lo pongo más caro, y así empiezan a poquito a poco ver de qué manera agandallan más a la gente, ¿no? En otros temas internacionales, porque ya hablamos de Trump, pero Amazon quiere comprar TikTok, lanzó una oferta, tenía la empresa hasta el 5 de abril para TikTok, pues para venderse a un comprador estadounidense, pero actualmente pues ya vemos que Trump acaba de anunciar hace literalmente algunos minutos que le extendió el plazo a 75 días más que tiene TikTok para encontrar un comprador, y ahí nos vamos a seguir. Por cierto, los mercados en el mundo han estado terribles a raíz de los aranceles de Trump. De hecho, en Estados Unidos los mercados no estaban tan mal desde la pandemia. El S&P bajó 10% en apenas 2 días. Una cosa brutal, ¿no? Para además un presidente que se las daba de empresario y de pues que iba a hacer crecer la economía y tal. Obviamente la economía no es igual a la bolsa, pero pues sí nos habla mucho de la clase de acciones que está llevando a cabo Trump. En otros temas de Estados Unidos, la Fiscalía General va a pedir la muerte para Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar a Brian Thompson, el CEO de la aseguradora United Healthcare. Esto ocurre en diciembre de 2024. Enfrenta 11 cargos, él se ha declarado inocente y pues todo esto en medio de que otros tipos que han cometido delitos, crímenes, asesinatos mucho más grandes en magnitud, peores y que han tenido de trasfondo un discurso de odio hacia grupos sociales, han tenido pues otro tipo de castigos mucho menos severos que la pena de muerte que están pidiendo en este caso. Lo que nos recuerda pues que si de por sí el sistema gringo protege muchísimo y de manera diferenciada a las élites, pues más aún con alguien como Trump. Luego, pues un juez ordenó que Estados Unidos actúe para regresar a un hombre que fue deportado erróneamente a El Salvador. El gobierno de Estados Unidos incluso ya salió a reconocer que la regaron en este caso. Se trata de un hombre de 29 años que acusaron de que era parte de las maras salvatrucha y que era peligroso, pero pues Eh, resulta que no, pero entre que eran peras y manzanas ya lo habían deportado a El Salvador y Estados Unidos, bueno, el gobierno de Trump se lavó las manos y pues es que ya no puedo hacer nada, pues ahora un juez ordenó que hagan algo para regresarlo, ¿no? Pero pues es uno de estos casos que apenas empiezan a salir a la luz de pues estas políticas racistas de Trump
y xenófobas de Trump contra los migrantes, ¿no? Y las consecuencias que tiene, y ahí están las consecuencias de violar derechos humanos. Por eso es importante los derechos humanos. La gente dice, ay, pues están ahí para proteger a los criminales. No, no están ahí para proteger a los verdaderos maras salvatruchas. Están ahí para proteger a la gente, a un salvadoreño inocente, limpio, trabajador, que está ahí para mejorar su vida y para también sumar a la sociedad, y que nada más por el simple hecho de que el tarado agente de ICE crea que es un mara salvatrucha porque es latinoamericano, porque tal vez, no sé, tiene un tatuaje, tal vez tiene la piel morena, o tal vez lo escuchó hablar español, y ya se lo lleven y digan, ah, este es de la mara salvatrucha, depórtalo, sin haber hecho una investigación adecuada. Y entonces que paguen justos por pecadores, que pague gente inocente. A todo esto, pues el senador demócrata Cory Booker llamó la atención porque se echó un discurso de 25 horas contra Donald Trump, en el que estuvo hablando de todas las marranadas que ha hecho Trump. Y bueno, ya para terminar, rápidamente, actualización de los sismos que vimos este 28 de marzo en Myanmar. Suman 2.719 personas que han muerto por este caso, 4.521 heridos. Terrible, terrible las afectaciones en este pequeño país que está en una situación política tremendamente complicada, con un gobierno controlado por una junta militar, mientras que en Corea del Sur, el Tribunal de Corea del Sur confirmó la destitución del presidente Yoon Suk Yeol, que pues intentó pues prácticamente dar un golpe de estado ahí y desconocer a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea pues lo votó a favor de un juicio político para removerlo del cargo, así que Corea del Sur tendrá un nuevo mandatario en 60 días. Son de estos casos de países que sí han logrado ponerle un alto a los políticos que se han querido saltar las instituciones democráticas. Y así llegamos al final de este episodio. Déjenme en los comentarios, pues, no sé, algún emoji que les inspire en los primeros 6 meses de Claudia Sheinbaum, donde han habido cosas buenas. Al final estamos frente a la primera mujer presidenta de la República. Ha habido cosas que no ha hecho tan mal. Creo que ha sido mejor, mucho mejor que AMLO, ¿no? A pesar de que AMLO es esta figura mítica, leyenda, cuasi dios para Morena, pero aún así creo que ha hecho muchas cosas terribles y que nos está dejando ver que, pues, para mal será también mucho más de lo mismo, ¿no? Aunque con sus cambios, ¿no? Más de lo mismo con sus cambios. Y así llegamos al final. Ahora sí, gracias por ver este espacio. Ya saben que el objetivo es crear un espacio donde podamos hacer crítica independiente de cualquier poder político o económico en un contexto donde es más necesario que nunca. Gracias porque el canal sigue creciendo con ustedes. No olviden que me sirve muchísimo que le den like, que lo compartan, que comenten. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y pues infinitas gracias a nuestros Patreon y a la gente que está con nosotros en Telegram. Nuestros Patreon: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Utero, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones y Jorge Vargas. Aquí no tengo apuntado a Diego Báez. Diego Báez es el último que se unió. Ya lo habíamos comentado el capítulo pasado. Y bueno, a quien quiera unirse, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.